Bienvenidos todos, hermanos, a la Escuela Diocesana de Oración. Hoy tenemos ya la escuela número 184. Vamos a ver hoy el Salmo 127, conocidísimo: si el Señor no construye la casa. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis o que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. El Salmo 127, si el Señor no construye la casa, es un salmo sapiencial y muy realista. Como siempre, vemos ahora sus puntos principales útiles para nuestra reflexión personal. Primero, la primacía de Dios en toda obra humana. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Ningún proyecto humano, familia, trabajo, comunidad, iglesia, cualquier grupo, da fruto verdadero sin Dios. No se niega el esfuerzo humano, pero se subraya que sin Dios el esfuerzo queda vacío. Segundo, el límite del activismo y el exceso de preocupación. Es inútil madrugar, acostarse tarde y comer el pan de un duro trabajo. El Salmo denuncia el activismo ansioso, vivir solo desde el esfuerzo y la autoexigencia. Recordatorio de que no todo depende de nosotros. Confiar también es una forma de trabajar. Tercero, Dios concede descanso y paz a quien confía. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Imagen muy profunda. Dios actúa incluso cuando nosotros descansamos. La confianza en Dios libera del estrés, del miedo al fracaso, del control excesivo. Cuarto, los hijos como don, no como conquista. Los hijos son una herencia del Señor. La vida no es producto del cálculo humano, sino un regalo de Dios. Invita a mirar la familia y la fecundidad como bendición, no como carga. Y quinto, la fecundidad como fuerza y esperanza, como flechas en manos de un guerrero. Los hijos representan futuro, defensa, continuidad y esperanza. En sentido amplio, toda obra que nace de Dios tiene proyección y futuro. ¿Cuál es la clave espiritual de este salmo? Pasar de la autosuficiencia a la confianza. Me pongo en tus manos. Reconocer que Dios no sustituye nuestro trabajo, pero le da sentido, fecundidad y paz. En definitiva, trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero confiar como si todo dependiera de Dios. Escuchamos ahora a nuestro profesor bíblico, don Juan Félix, que dará paso a nuestro arzobispo en la explicación de este salmo. El Salmo 127 es atribuido a Salomón, constructor del Templo de Jerusalén y rey sabio por antonomasia. De hecho, se trata de un salmo que tiene rasgos sapienciales y su temática es la de la confianza en el Señor. De nada sirve afanarse programando todo si el Señor no nos concede su gracia. El Salmo tiene dos estrofas. La primera, los versículos 1 al 2, contiene una enseñanza. Si el Señor no construye la casa o guarda la ciudad, en vano trabajan los albañiles o vigilan los centinelas. El hombre puede afanarse en realizar sus tareas, pero si no las fundamenta en Dios, todo cae, todo queda en nada. Una casa puede ser bella y espaciosa, pero ¿de qué sirve si llega un terremoto? Puede tener buenos fundamentos, pero
¿Para qué los queremos si la convivencia en ella es insoportable? Israel construyó un hermoso templo, la casa del Señor, en época de Salomón. Hasta la reina de Saba vino a contemplar su belleza. Pero todo acabó en ruinas en tiempos de Nabucodonosor. Lo mismo se puede decir de la custodia de la ciudad. En tiempos de Ezequías, cuando Jerusalén estaba sitiada por las tropas asirias, todo parecía perdido, pero la ciudad no fue tomada por una intervención milagrosa de Dios. En cambio, toda la pericia militar sirvió de poco cuando la ciudad fue tomada en el siglo VI a.C. por Babilonia y en los siglos II a.C. y I después de Cristo por Roma. La estrofa se cierra con otra imagen eficaz. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Pocas veces, en realidad, hay una proporción directa entre el esfuerzo y el resultado que obtenemos. En cambio, frecuentar la compañía del Señor proporciona una inteligencia sobre la realidad que excede con mucho al empeño de muchas horas de estudio y de trabajo. La vida va mejor cuando se pone en manos de aquel que nos ama y que trabaja con nosotros y por nosotros. Y la segunda estrofa, los versículos del 3 al 5, abandona las imágenes del esfuerzo humano y se centra en el polo divino, el de los dones de Dios, verdadero Señor de la historia. Concretamente se refiere a un don, los hijos, en el que es evidente el espacio que media entre el esfuerzo humano y el resultado. La historia de Israel abunda en ejemplos de esterilidad que nos enseñan que el fruto más esperado del proyecto de un matrimonio, los hijos, no pueden darse por descontado. En cambio, Dios puede conceder este don superando todo tipo de trabas. El Salmo termina felicitando al hombre que tiene muchos hijos, y estos son comparados con flechas que defienden a un guerrero. Los hijos, cuando son virtuosos y trabajadores, son el orgullo del padre ante los demás y su defensa en los momentos de dificultad. ¿Cómo rezo? ¿Cuál es mi oración? ¿Dónde pongo yo el fundamento de mi relación con Jesucristo? A orar se aprende orando, lo hemos dicho en todo lo que está explicando desde hace tantos años nuestra Escuela Diocesana de Oración. ¿Cuál es el fundamento de mi relación con el Señor? Si no hay un encuentro con Cristo, con la Trinidad, si no hay un encuentro de amor, la oración cristiana se queda en un espejo, en un yo solitario, donde en el fondo me encuentro solo conmigo mismo, pero no me encuentro con el que va a dar sentido a mi manera incluso de mirarme, incluso a la misma forma en la cual yo en la oración voy adquiriendo una capacidad de mirarme con ojos de misericordia, con ojos de amor también y de comprensión. A veces los mayores enemigos de nosotros mismos somos nosotros mismos. ¿Cómo aprender a mirarse con la mirada y los ojos del amor de Dios? No tenemos derecho a mirarnos si nos miramos con los mismos sentimientos del corazón de Dios. Por eso el Salmo va a poner desde el principio todo en su sitio, en nuestra vida de oración. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Mirad, en el fondo el Salmo te va a poner una condición. El fundamento de mi vida de oración es el Señor.
A quien busco es al Señor, a quien le miro es el Señor, el que me dejo mirar es por su amor. Y eso es lo que va dando en mi vida, sobre todo las personas que llevamos orando tantísimos años todos los días largamente, que la oración haya transformado nuestra vida, en nuestro corazón. Que no hayamos ido a la oración como una especie de un espejo en el que me miro, ¿no? O tampoco como hemos visto unos días, aquel que sube a orar al templo y lo que va a Dios es a contarle lo bueno que es. Y claro, para contarle a Dios lo bueno que es, tiene que contarle también lo malo que son los demás. No soy como ese, impuro, injusto, adúltero, sinvergüenza, que no paga el diezmo. Pero baja del templo el otro y dice que no bajó justificado, porque se pasó toda la oración contándole a Dios lo bueno que era. Soy buenísimo. Y para eso lo malo que son los demás. ¿Cuál sería la primera clave? Que el fundamento de toda mi vida es el Señor. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. La casa, ¿qué es esa casa? Todo el Evangelio, la casa, la posada, sabemos que siempre es signo de nuestro corazón, de la Iglesia también. Por lo tanto, nuestra casa es nuestra vida, son nuestro corazón, nuestros proyectos, nuestras relaciones humanas, nuestra comunidad. La casa es nuestra parroquia también, es nuestra vida, ¿no? Por eso el Salmo nos sitúa ante una verdad que es decisiva para toda mi vida. ¿Y cuál es esa verdad decisiva? Que solo se puede fundamentar mi vida sólidamente en lo que somos y a lo que hacemos si mi vida está cimentada en Cristo. Por eso el orante va descubriendo que todo lo tengo que hacer fundamentado en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Esta es la base de toda mi vida. Y si esto lo vivimos, la experiencia que yo tengo es que, aunque me siente frágil, que no es malo, y me sienta pequeño, y me sienta muchas veces en mi vida, pues que parece como que hago aguas, pero en el fondo la clave del Salmo la va a poner como va pasando el tiempo y nuestra vida. Lo mejor de mi vida ha sido Jesucristo, y lo mejor de mi vida es encontrarme con Él. Y lo mejor de mi vida es vivirlo siempre pues en esa experiencia y en esa esperanza profunda de lo que significa vivir, construyendo mi corazón, mi vida, las grandes claves de nuestra existencia, fundamentado en el amor de Dios. Por eso es una llamada a revisar desde dónde vivo, desde mi yo, que es arena, o desde Cristo, que es el fundamento de mi vida. ¿Os acordáis esa parábola de Marcos 7, ¿no? Uno que construye sobre la arena y viene un viento huracanado y se lleva la casa, y el otro que construye sobre la casa. Vienen vientos, pero la casa no se vino abajo porque estaba cimentada sobre la roca. Esto viene a decir el Salmo. ¿Cómo sabemos nosotros cómo está cimentada nuestra vida? ¿Sabéis cuál es la prueba de algodón? ¿Cuál es la realidad de donde sabemos dónde hemos fomentado nuestra vida y fundamentada? En las tempestades, en las dificultades, en los vientos huracanados. En todo eso sabemos, porque la persona que está cimentada su vida sobre la roca de Cristo, vendrán dificultades, porque tienen que venir, vendrán sufrimientos, vendrán cruces, vendrán problemas, vendrán enfermedades, vendrán muertes, pero mi vida está cimentada sobre la roca que es Cristo. Si el Señor no construye la casa, esa casa que está hablando ahora el Salmo, es esto que se refiere Jesús en Marcos 7. La casa que está edificada sobre arena, cualquier viento, cualquier tempestad, cualquier dificultad se la lleva. La persona que ha construido su vida sobre la roca que es Cristo, llegan los vientos, llegan las tempestades, pero aquella casa permanece. ¿Desde dónde vivo? ¿Para quién trabajo? Mirad, la pregunta clave se la hacía precisamente la conferencia episcopal en el último congreso que hubo de vocaciones, y que fue impresionante, que tuve la suerte de estar en Madrid. Y la pregunta que se hacían todos, que es el fundamento de toda nuestra vocación, sacerdotal, religiosa y matrimonial, todas las vocaciones que hay en la Iglesia. ¿Para quién soy yo? Esa es la pregunta clave. Y esto es lo que se pregunta el Salmo. ¿Para quién soy yo? ¿Para quién soy yo?
¿Para quién vivo yo? ¿Cuál es el centro de mi vida, de mi corazón? Pues es Jesucristo. Si mi vida está cimentada sobre Jesús, puedo decir muchas veces, este salmo lo hemos cantado miles de veces en las celebraciones eucarísticas, en las horas santas, en los encuentros, que el Señor nos construya la casa, que el Señor nos guarde la ciudad. Si el Señor nos construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es un salmo para mí de abandono, de confianza, de volver el corazón a lo esencial. Segundo, que en la vida de oración, en la relación con Jesús, forma parte del orante el cansancio, el aburrimiento, el que no sé qué hacer, el que cuento los claveles o cuento las flores que hay, el que me canso y el que entra en crisis muchas veces en mi oración y digo, con todo lo que tengo que hacer yo, estar aquí una hora rezando en la capilla de adoración, estar con el Señor, mira, le digo 4 palabras. A mí me decía una vez una persona con buena voluntad, usted que se pasa tanto tiempo delante del Señor, yo lo hago en 2 minutos, le digo una cosa y me voy. Pero usted no ha entendido lo que es la oración. Decía la Madre Teresa de Calcuta que para orar bien hay que orar mucho. Y las grandes transformaciones de nuestra vida, incluso el crecimiento que tenemos de un niño, es una cosa lenta y suave y poco a poco. Incluso el crecimiento de una flor, de una planta. Tú una planta no crece porque la tires de ella para que crezca el ficus. Llegas, te pones ahora, vamos a tirar del ficus para que crezca por lo menos un par de centímetros más. Te cargas el ficus, porque el ficus crece con la danza del agua, del sol, y ponerla en un sitio donde pueda crecer. Esto es un poco la clave de toda nuestra vida, ¿no? Por eso el cansancio forma parte de nuestra vida. Es inútil que madruguéis, dice el salmista, el hombre orante, el místico. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duerme. En el fondo, ¿qué te viene a decir? Que Dios no hace vagos, porque hay gente que piensa que lo haga todo Dios. Eso tampoco es así. Por lo menos es el famoso chiste que se cuenta, que es un chiste que aplicado aquí es magistral. Aquella persona que le pedía a San Antonio que le tocase la lotería, que me toque la lotería, que me toque la lotería. Hay gente que pide mucho, me toca la lotería. Y un día dice que se le apareció San Antonio y dijo, de verdad que te va a tocar la lotería, pero solo te pido una cosa, que compres el 10º. Hombre, pues no compres el 10º si quieres que te toque la lotería, ¿no? Porque a veces en nuestra vida queremos muchas cosas que nos salgan bien, pero no queremos poner ni esto de entrega y por lo menos un colaborar con la acción de Dios y con su gracia. Es inútil madrugar, acostarse tarde. Aquí el Salmo hace una herida humana que es muy importante, ¿no? A veces queremos que en las relaciones con Dios, que en la vida de oración, todo se improvise. Y eso le puede pasar pues desde los predicadores que tenemos, que la gente enseguida se da cuenta cuando el que predica, o el que habla, o el catequista, o el sacerdote, la gente enseguida huele y dice, este hombre lo que dice lo vive, lo sabe, lo ha saboreado. O este lo que dice lo sabe, pero no lo ha saboreado. No tiene experiencia de Dios. Es también muy famoso aquello que se cuenta de que se reunieron en uno de los castillos más importantes de Londres los grandes artistas de cine y todos habían sido acompañados en algún momento por un capellán ya mayor, pero que había bautizado a sus hijos, los había casado a algunos de ellos y entonces al final dijeron, bueno, como está aquí el cura, como tenemos aquí al capellán de nuestro, ¿por qué vamos a recitar un salmo? Y empezaron a recitar el salmo, el Señor es mi pastor. Y dijeron, el mejor actor que lo proclame, que es el que mejor voz tiene, más bonita, más acabada, más bella, más conocida del cine, ¿no? Y entonces aquel empezó a recitar, Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, una cosa impresionante, lo bien que recitó el salmo, conocidísimo por otra parte, un salmo probablemente el más conocido de toda la Escritura. Y terminó con un aplauso cerrado. Y después dice uno de los artistas de cine, que lo recite el curita mayor, que verás que no tiene la voz tan buena, pero... Y entonces empezó a recitar el sacerdote capellán aquel salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, tal.
Dice que cuando terminó de hablar estaban todos llorando. Les había hecho llorar a todos. Y dijeron, pero ¿qué diferencia hay entre el actor que ha proclamado y que ha dicho esta maravilla del Salmo y este pobre cura mayor, viejo, achacoso ya? Dice, pues que el uno lo ha contado, pero el que lo ha recitado el sacerdote se ve que conoce al pastor. Se ve que conoce y sabe de quién está hablando. Se ve que conoce a ese pastor que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Ha experimentado en su vida la presencia del corazón del buen pastor. Y esto es fundamental. Espiritualmente, por lo tanto, a veces tenemos el peligro en la Iglesia de creer que el tiempo que dedicamos a Dios es un tiempo perdido. Y de hecho incluso pasa hasta con las vocaciones. Cuando se plantea una vocación a la vida contemplativa, que hay tantas personas que hoy incluso en este mundo, porque estamos convencidos de que lo que necesitamos es activismo, movernos, y no sabemos que el activismo en general es estéril, es bastante estéril. Es el sello y se puede decir la penitencia que Dios pone a los que se mueven demasiado, pero no tienen su corazón puesto en Dios, que es una esterilidad total. Y por eso, ¿qué va a hacer hincapié el Salmo? En que la clave de mi vida de oración, mi unión con Cristo, es lo que da fecundidad a mi vida. Eso es lo que da fecundidad a mi vida, ¿no? Y en este sentido, el activismo es un poco lo que Jesús le dice también a Marta cuando está en casa de María en Betania. Vamos a tener el domingo próximo, que es el domingo el domingo que tenemos de Lázaro, la casa de Betania, la resurrección de Lázaro. Aparece allí los 3 tipos de corazones en la relación con Jesús cuando oran. Marta, la actividad, Marta, el hacer, María, la contemplación y Lázaro, dejarse elegir. No sois vosotros quienes me habéis elegido, sino que soy yo quien los ha elegido a mí. ¿Por qué Jesús, en cierta manera, un poco corrige la actitud de Marta? Porque Jesús no valora que se esté en la cocina trabajando mucho, o no valora el trabajo muchísimo. Trabajó 30 años allí, seguramente con su padre carpintero. O sea, claro que Jesús valoraba todo la actividad humana. Pero ¿qué le pasaba a Marta? Que con tanto activismo se había olvidado que tenía el huésped en casa, que era quien le servía, curiosamente. A veces tanta forma, y a veces nos ocurre también en nuestras familias, tanto trabajar por nuestras familias, pero nos olvidamos de la mujer, del hijo, lo más importante por quien trabajamos y por quien hacemos. Y eso es lo que nos recuerda la oración y nos corrige la vida de oración, que lo que tenemos que pensar es en Jesús. Y cuando yo amo a Jesús, a mí me ha pasado algunas veces esto en la oración. He estado orando, me ha estado esperando una persona, ha venido a lo mejor antes a la audiencia y digo, bueno, pues yo termino mi oración y he sentido en mi corazón, ¿sabéis algo? Digo, este rato que yo estoy con Jesús va a prepararle a Él y a mí para que ese encuentro sea fructuoso y para que yo le diga lo que Él tiene que escuchar y Él escuche lo que yo le diga. Porque Dios va preparando el terreno y cuando tú dedicas tiempo a estar con Él, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas, ¿no? Es también una espiritualidad la que transmite este salmo del abandono confiado, que eso aparece en muchos salmos. El más famoso es como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. ¿Por qué? Porque Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¿Qué significa esto? Que por mucho que nosotros intentemos hacerlo, al final tenemos que tener un corazón de Jesús. En ti confío. En ti confío, Señor. Por ti madrugo. Tú eres lo mejor de mi vida y yo sé que tú vas a ayudarme en todos los momentos de mi vida, ¿no? Y sabemos que cuando han fracasado a veces en nuestra vida todo lo que pensábamos que iba a triunfar, viene
la respuesta de Dios, que es la mejor, y la solución de Dios, que siempre es la mejor, porque la última palabra solo la tiene Dios. La penúltima la puede tener el mundo, el problema que tengo, la noche, la oscuridad que estoy pasando, la depresión, el sufrimiento, que no llego a fin de mes, que ahora con los problemas que tenemos en la guerra tan tremendo estamos todos como desquiciados, en todas las situaciones, lo que nos está afectando a todos los niveles, pero sobre todo el drama tremendo que vive la humanidad. Pues saber y esperar confiadamente. La fecundidad de mi vida no está en el esfuerzo humano solo, aunque haya que hacer cosas. Una frase que dice San Ignacio de Loyola, que para mí es una máxima importantísima en la vida espiritual. Cuando yo doy el mes ignaciano todos los meses, el mes de agosto, llevo ya casi 30 años y cada año lo doy y cada vez me ayuda más y ayudo, creo que más a las personas al hacer ese mes ignaciano, ¿no? Pues cuando yo lo doy, esto lo explico muchas veces, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave que dice San Ignacio de Loyola como máxima? Hacer todas las cosas como si dependiesen de nosotros, pero con la confianza de que todo depende de Dios. Ese es el abandono. Pero hay que poner nosotros alma, vida y corazón. Tenemos que hacer todas las cosas como si dependiesen de nosotros. Desde luego, si uno no se pone al sol, el sol no le cambia la piel. Si uno no va al médico y pone de su parte y se hace lo que necesite, el chequeo o hacerse un buen... es muy difícil si una persona no va al médico y no, pues que tenga que pueda ayudarse una solución. Dios quiere que contemos con los medios que tenemos que poner nosotros. Pero luego también vivir con esa confianza. El amigo de Dios puede descansar, porque sabe que Él está a nuestro favor. Dios no está contra nosotros nunca, está con nosotros. Eso lo estamos viendo ahora que estamos ya en la última parte de la Cuaresma, cómo sube Jesús a Jerusalén a entregar la vida como en el misterio pascual de su muerte y resurrección. ¿Cómo sube Jesús a Jerusalén? Sube como el Hijo amado del Padre, como el Hijo amado del Padre. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque se lo ha dicho el Padre en el Jordán, cuando se ha bautizado, en un bautismo común, y se lo ha dicho en el Tabor: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Sentimos nosotros en nuestra vida de oración que somos hijos amados del Padre? ¿Me siento yo en mi vida que voy creando en mi corazón de oración diaria esa filiación de que luego me va a ayudar a vivir como buen hermano, me va a ayudar a vivir como hermano de la fraternidad? Porque normalmente los buenos hijos suelen ser buenos hermanos y los buenos hermanos suelen ser buenos hijos, pero los malos hijos suelen ser malos hermanos, por mucho que digan. Y de hecho eso lo vemos hasta en nuestros padres, ¿no? Cuando uno ha roto con sus hermanos, su madre le dice a su padre: hijo, me gusta mucho que me quieras mucho, pero también quiera a tus hermanos, de verdad, no rompas con tus hermanos. Un buen hijo siempre es un buen hermano, son buenos hermanos. Y uno que es buen hermano suele ser buen hijo. ¿Por qué? Porque nos une el mismo padre y la misma madre, esa comunión que forma parte de nuestra propia vida, ¿no? Por eso descubrir en la vida de oración ese sentir que soy hijo amado de Dios, sentir que Dios me quiere, experimentarse amado, valorado por el Señor, sentir que cuando voy a la oración me encuentro con el tú de Dios, con el otro que me ama. No me encuentro con una soledad que soy yo mismo, con un espejo que me paso la vida mirándome el espejo de reojo, que hay que romper tantas veces, a veces esos espejos que nos pasamos la vida mirándonos y a veces angustiándonos y deprimiéndonos, porque muchas veces no nos hemos aprendido a mirar con los ojos de misericordia que nos mira el Señor, que son ojos siempre de perdón, que son ojos siempre de ternura. Dios me comprende más a mí que yo mismo y cree más en mí que yo mismo y me ayuda mucho más que me puedo ayudar yo a mí mismo. Él siempre apuesta por mí.
El hombre cree más, Dios cree más en el hombre que el hombre cree más, que cree en Dios. Mucho más cree Dios en cada uno de nosotros. Aunque le hemos montado cada cosa, aunque le hemos salido rana en tantos momentos de la vida, ahora mismo con una situación como la que se vive de continuas guerras y profundidades y problemas, ¿no? Por eso el Salmo, y voy terminando, vive y nos habla de la vida como un don, no como una conquista, un don que hay que acoger. Los hijos son una herencia del Señor. Los hijos representan todo lo que es el fruto de nuestra vida, personas, comunidades, obras, vocaciones, procesos. Nada de eso se posee, sino se recibe. Por eso cuando uno lo que tiene que hacer en la oración es acoger el don de Dios, acoger todo lo que Dios nos quiere dar. Cuando a veces pensamos que la oración es puño y ese solo es mi esfuerzo y qué bien rezo yo y qué bien le cuento yo a Dios lo bueno que soy, y no me pongo en la oración diciendo: Señor, si no he caído yo en tantas cosas es porque tú me has sostenido, pero como no me sostengas puedo caer en todo y puedo hacer las mayores barbaridades. Yo déjame, Señor, que me fíe de ti, pero tú no te fíes de mí, porque yo te puedo fallar. Y cuando te falle, he descubierto que me quieres y que me amas, y como el hijo pródigo me levantaré e iré a mi padre, porque sé que cuando vaya a la casa del Padre, el Padre me recibe con una fiesta y una orquesta, y me recibe cantando las misericordias del Señor. Por eso es cuando creemos muchas veces que nuestra vida ya no le importa a nadie, o cuando creemos que nuestra vida no tiene solución, o cuando creemos que nuestra vida ya no tiene, volvamos una y otra vez. Por eso creo que en nuestra Escuela Diocesana de Oración el gran servicio que estamos haciendo es siempre recuperar la esperanza por una vida de oración constante, continua, que no esté solamente basada en un momento de impacto, de sentimiento, de que yo siento algo, de que bien, que todo eso puede ser positivo, a veces los flechazos en los enamoramientos, pero eso se tiene luego que mantener con una vida de fe, de esperanza y de caridad. El impacto tiene que lugar a la conversión en lo cotidiano, en la vida de cada día. Esa oración que yo he sentido, experimentado, luego tiene que serenarse como el buen vino en la bodega del silencio, del amor, de la soledad, donde se fraguan los grandes amores. Es mejor el vino primero que sale, un vino que a veces es bastante pobre y que parece que está muy fuerte, o es mejor el vino que después de muchos años, 20, 15 años, ha envejecido en la bodega del amor y que tiene verdaderamente cuerpo y que es un vino que realmente ha madurado en la soledad y en el silencio. Por eso es tan importante que nosotros en nuestra Escuela Diocesana de Oración vayamos formando un ejército de hombres y mujeres orantes en todo el mundo. Vayamos formando hombres y mujeres que vivan la oración diaria, cotidiana, porque eso es lo que va a hacer que luego nuestra vida sea una vida que se frague en esperanza, en fe y en caridad. Como no nos encontremos con Cristo, nos acabamos toda nuestra vida dándonos vuelta a nuestro ombligo, a mirarnos nuestro ombligo, y poco a poco iremos desanimándose. Esas 3 Ds tan famosas que dicen los directores espirituales de almas, que las 3 Ds más peligrosas de la vida espiritual es la D del desánimo, la D del desaliento y la D de la desconfianza. Dios nunca crea desánimo, nunca crea desaliento, nunca crea desconfianza. Por eso este salmo educa en una espiritualidad que vive la vida de gracia, que no se da al rendimiento, que no tira la toalla. Ahora, para eso tenemos que ser fieles a esa vida de oración, porque mirad, la fecundidad que tenemos que vivir es la fecundidad que mira al futuro, esa fecundidad que se vive ya en el presente, pero que sabe que el arbolito que va creciendo con la danza, es decir, del agua y del sol, y que tiene, como dice Jesús, vamos a esperar, y se le echa un poquito de estiércol para que sea, eso va a ir creciendo, ¿no?
Y eso va creciendo en la medida en que lo vamos alimentando en la vida de gracia y nosotros acogiendo y colaborando con tanto como nos concede el Señor. Es esa fecundidad que mira al futuro y esa fecundidad que tiene mucho que ver cuando vivimos la profunda unión con Jesucristo. Por eso es verdad lo que dice este salmo: si el Señor no construye la casa, en vano vigilan los centinelas. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Dios los da a sus amigos mientras duermen. En el fondo, el Salmo lo que viene a hacer hincapié es que en la vida de oración tenemos que acoger el don de Dios para luego vivirlo en fe, esperanza y caridad. Hoy nos acompañan 3 jóvenes de Noblejas, pero que viven también su fe en una comunidad, en la 4ª comunidad neocatecumenal en Ocaña. Pedro y Ángela, hermanos, nos van a cantar el salmo que estamos aprendiendo hoy, y Mateo Zamorano dará su testimonio como joven cristiano. Buenas tardes, soy Mateo, tengo 17 años y pertenezco a la 4ª comunidad del Camino Neocatecumenal, y como ha dicho don Jesús, vengo acompañado de Pedro y Ángela, que son mis hermanos de comunidad. En cuanto a mi experiencia durante estos años en mi vida de fe, está basada en la confianza en Dios. Vivo en una familia cristiana que me ha inculcado la fe desde pequeño, y gracias a eso he ido confiando en Dios, dejando en sus manos mis preocupaciones, mis agobios y mis problemas. Desde bien pequeño he tenido que dejar de hacer cosas que me encantaban por ir a misa, y a veces pues no entendía el porqué. Después de la primera comunión empecé a ser monaguillo en mi parroquia, y con 10 y 12 años pues me empecé a plantear si realmente merecía la pena pues dejar de pasármelo bien con mis amigos, de estar tranquilo en mi casa, por ir a misa a no sabía en ese momento a qué. Y fueron pasando los años y yo seguía yendo a misa pues por insistencia de mis padres, y aunque yo lo viera como una obligación, como algo que no quería. Pero el Señor me regaló asistir a la JMJ de Portugal en 2023, la cual vi la cantidad de jóvenes cristianos que había por el mundo, y cómo todos fuimos allí por un mismo fin, que es Dios. Igual que el verano pasado, que pude asistir al jubileo, que fueron días de mucha palabra, que me ayudaron a ver la importancia que tiene el compartir la fe en comunidad. Y poco a poco he ido viendo la importancia que tiene Dios en mi vida, porque estoy en una edad en la que tengo que decidir qué hacer con mi futuro, qué estudiar, y como nos dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Eso a mí personalmente me dice que si yo construyo mi vida creyendo que es perfecta, sin tener en cuenta a Dios, jamás alcanzaré la verdadera felicidad. Pero si lo dejo en sus manos y confío en la voluntad de Dios, todo me irá mucho mejor. Además, algo que me ayuda mucho en mi fe es llenarme de la palabra de Dios y de poder escuchar testimonios de personas que han tenido un encuentro con Él, porque me ayudan realmente a ver cómo Dios actúa. Y poco a poco voy viendo cómo el Señor va actuando en mi vida, cómo permite cosas en ella que pueden parecer muy extrañas en la sociedad en la que vivimos hoy en día.
los centinelas. Si el Señor no guarda la ciudad, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. En vano madrugáis al levantaros, el descanso retrasáis para conseguir el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Donde el Señor son los hijos, son como flechas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que tiene llena su aljaba, no temerá cuando lleguen sus enemigos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. El testimonio precioso de estos jóvenes de comunidad neocatecumenal, de Noblejas, y sobre todo su vida hecho canto y música nos ayudan, como los salmos cantados son cantos del pueblo. Cuando se cantan nos invitan a orar, a interiorizar, sobre todo nos invitan a ponerlo en práctica. Y es verdad, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. En el fondo, nuestra vida tiene que estar cimentada sobre el Señor, sobre la roca de su corazón, sobre la roca de su amor, y no sobre la arena que es nuestra vida, a veces nuestro propio yo, que muchas veces es frágil y que siempre es pecador y que siempre muchas veces fallamos muchas veces al Señor. Pues que el Señor nos ayuda a cimentar nuestra vida sobre su amor. Eso sí que nunca nos falla. Dios nos ama siempre.